A continuación se presenta un ejemplo para mezcla de gases. Un recipiente rígido contiene 2 kmol de gas nitrógeno y 6 kmol de gas dióxido de carbono a 300 Kelvin y 15 MPa. Calcule el volumen del recipiente con base en la ecuación de estado de gas ideal, la regla de Kay, factor de compresibilidad y la ley de Amagat. Primero buscamos la masa molar, la constante de gas y las propiedades del punto crítico para estas sustancias. Ya con estos datos nos dirigimos al análisis de gas ideal. Copiamos a la ecuación de gas ideal para mezcla de gases. El volumen de la mezcla es igual a los moles de la mezcla multiplicado por la constante universal de los gases por la temperatura de la mezcla, todo esto dividido entre la presión de la mezcla. Los moles del nitrógeno son 2 kmol, los moles del dióxido de carbono son 6 kmol. La presión de la mezcla es igual a 15 megapascales y la temperatura de la mezcla es de 300 Kelvin. La constante del gas universal es igual a 8.315 kilopascales metros cúbicos entre kilomol Kelvin. Tenemos que, primero que todo, sumar los moles de cada gas, que nos da un total de 8 kilomol. Con este valor podemos ya obtener el volumen de la mezcla, que nos da 1.33 metros cúbicos. Ahora nos toca hacer el análisis mediante la ley de Kay. Primero tenemos que calcular la fracción mol. La fracción mol es igual a las moles del gas dividido entre las moles de la mezcla. Para el nitrógeno nos dio 0.25 y para el dióxido de carbono nos dio 0.75. Con la tabla de la segunda diapositiva tenemos los datos de los puntos críticos de presión y de temperatura para el nitrógeno y el dióxido de carbono. La ley de Kay nos dice que la pseudopresión crítica de la mezcla es igual a la sumatoria de las fracciones molares multiplicados por el punto crítico de cada uno de los gases. De esta forma tenemos que la fracción mol del nitrógeno multiplicado por la presión crítica del nitrógeno más la fracción mol del dióxido de carbono multiplicado por la presión crítica del dióxido de carbono nos da a 6.39 megapascales. Lo mismo aplicamos con la pseudo temperatura de punto crítico de la mezcla, que nos da 259.7 Kelvin. Con los valores de la pseudo temperatura de punto crítico de la mezcla y la pseudo presión crítica de la mezcla, podemos obtener la temperatura reducida y la presión reducida. En este caso nos dio 1.16 para la temperatura reducida y la presión reducida 2.35 de las mezclas. Mediante estos datos y la carta de compresibilidad determinaremos el factor de corrección Z. Con la presión reducida y la temperatura reducida de la mezcla nos dirigimos a la carta de compresibilidad.
La presión nos da 2.35. Buscamos 2.35 en la gráfica y trazamos una línea vertical hasta intersectar la línea de temperatura reducida de color violeta. Como 1.16 no está, hacemos un aproximado y de este trazamos una línea horizontal. El valor de factor de compresibilidad nos da 0.49. Ya determinado el factor de compresibilidad de la mezcla, podemos obtener el volumen de la mezcla. En este caso nos da 0.652 metros cúbicos. A continuación nos toca hacer el cálculo por la ley de Amagat. Para hacer el cálculo por la ley de Amagat necesitamos calcular la temperatura reducida y la presión reducida para cada uno de los gases. Como antes mencionamos, la temperatura del punto crítico ya la obtuvimos de la tabla de la segunda diapositiva. Ya calculado estos valores para cada gas, nos dirigimos a la carta de compresibilidad para obtener el factor de corrección Z. Ya con los cálculos de la presión reducida y temperatura reducida de los gases, tanto nitrógeno como dióxido de carbono, podemos dirigirnos a la carta de compresibilidad para obtener el factor de compresibilidad. Pusimos el color rojo para el dióxido de carbono y naranja para el nitrógeno para diferenciarlo. En el dióxido de carbono tenemos que la presión reducida es de 2.03. Buscamos ese valor en el eje de presión reducida y trazamos una línea vertical hasta intersectar la línea violeta de temperatura reducida. Ya intersectada, trazamos una línea horizontal para obtener el factor de compresibilidad, que para el gas dióxido de carbono nos da 0.30. Para el gas nitrógeno, tenemos que la presión reducida es de 4.42. Buscamos este valor y trazamos una línea vertical. Al intersectar la temperatura reducida, tiramos una línea horizontal que nos da el valor de 1 para el factor de compresibilidad. Con estos valores podemos hacer el cálculo de volumen de la mezcla, pero primero tenemos que obtener el factor de compresibilidad de la mezcla. Según la ley de Amagat, el factor de compresibilidad de la mezcla es igual a la sumatoria de la fracción molar de cada gas multiplicado por el factor de compresibilidad de cada gas. Tenemos estos datos que fueron calculados en la anterior diapositiva para el caso de la ley de Kay. 0.25 para el nitrógeno y 0.75 para el dióxido de carbono, con sus factores de descompresibilidad respectivamente. El factor de compresibilidad de la mezcla nos da 0.475. En total, el volumen de la mezcla nos da 0.632. En este caso, el factor de compresibilidad llega a ser aproximadamente igual al determinado con la regla de Kay. De esta manera finalizamos con el problema.